Gloria a Dios, aleluya, que Dios me les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos que están aquí siempre en sintonía de esta su página Educación Cristiana. Hoy les traemos la Biblia en 100 días, día número 59. Gracias al Señor que nos ha dado esta victoria de poder estar 59 días leyendo este plan de 100 días de la palabra del Señor. Aleluya. Hoy estaremos leyendo Isaías capítulo 26, 27, 28, 29 y 30. Y luego estaremos comenzando con el libro de Esdras, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Y estaremos terminando con el libro de los Salmos, el capítulo 130 y el 131. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por la vida, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias, Padre, por este día, Señor, que tú nos has permitido la vida y la salud. Y nos has dado, Señor, esta palabra tuya, Señor, para que podamos, Dios mío, conocerte más, Dios mío, tener vida eterna, Padre amado, y poder, Señor, atesorar en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. A ti sea siempre la gloria y la honra, Señor. Padre, bendice a todos aquellos, Señor, que están aquí reunidos leyendo tu palabra, Señor, y que la misma, Padre, podamos atesorarla en lo más profundo de nuestros corazones y que cada día tú pongas hambre y sed por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos con Isaías capítulo 26. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios castigue a nuestros enemigos, la gente de Judá entonará esta canción. Tenemos una ciudad muy fuerte. Dios levantó murallas y fortalezas para protegernos. Abran los portones de Jerusalén, pues por ellos entrará un pueblo justo y fiel. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Dios es nuestro refugio eterno. Confiemos siempre en Él. Dios castiga a los creídos y derrota a la ciudad orgullosa, para que la pisoteen los humildes y los pobres. Dios nuestro, tú cuidas a la gente buena, para que cumpla tus mandamientos. Por tus enseñanzas aprendemos a vivir, ellas nos hacen sentirnos seguros. Lo que más deseamos es obedecerte y adorarte. De día y de noche mi corazón te busca. Cuando tú das una orden, todos aprenden a hacer lo bueno. Dios nuestro, los malvados no aprenden a ser buenos, aunque se les tenga compasión. Aunque estén entre gente buena, siguen actuando con maldad y no les importa que tú seas el Dios Todopoderoso. Tú les tienes preparado su castigo, pero ellos ni siquiera se dan cuenta. Demuéstrales cuánto nos amas, para que sientan vergüenza. Destrúyelos con tu enojo. Dios nuestro, tú nos aseguras la paz, y todo lo que hemos logrado ha sido por tu gran poder. Dios nuestro, aunque otros dioses nos han dominado, tú eres nuestro único Dios. Esos dioses no tienen vida, son dioses muertos y no se pueden mover. Tú les diste su merecido y ahora nadie los recuerda. Tú has engrandecido nuestra nación, has extendido nuestras fronteras para dar a conocer tu fama y tu poder. Cuando nos castigaste, nos volvimos a ti a pesar de nuestro dolor. Tu castigo nos hizo sufrir mucho, nuestro dolor fue muy grande, pero ese dolor no produjo nada. No le dimos a nuestro país la alegría de la victoria, ni tampoco la alegría de tener muchos hijos. Pero somos tu pueblo, y aunque estemos destruidos, volveremos a vivir. Tú llenarás de vida y alegría a esta nación sin vida. Vamos, pueblo mío, entra ya en tu ciudad. Cierra los portones y espera a que Dios calme su enojo. Dios saldrá de su palacio y castigará por su maldad a los que habitan la tierra. Los crímenes de los violentos no quedarán sin castigo. Capítulo 27. Los enemigos de Israel son como un monstruo del mar y escurridizos como serpientes.
pero Dios empuñará su espada, grande y poderosa, y los destruirá. Cuando llegue el castigo de nuestros enemigos, Dios dirá: canten una canción a Israel. Yo la cuido y la protejo. Día y noche le brindo protección para que nadie le haga daño. Ya no estoy enojado con ella. Todavía hay algunos rebeldes, pero yo los sacaré de allí. Israel quiere que yo la proteja, deberá reconciliarse conmigo, tendrá que hacer las paces. Isaías dijo: en el futuro, el pueblo de Israel prosperará y poblará el mundo. Dios no ha castigado a Israel como castigó a sus enemigos. Es verdad que los castigó expulsándolos de su país y mandándolos a tierras lejanas, pero no los destruyó como destruyó a sus asesinos. Dios perdonará a los israelitas siempre y cuando ellos destruyan esos despreciables altares donde han adorado a otros dioses. Pero los habitantes de Samaria son un pueblo sin inteligencia, y Dios, su creador, ya no les tiene compasión. Por eso su ciudad fortificada ha quedado abandonada y solitaria. Allí solo pasta el ganado, los animales se comen las ramas y luego se echan a dormir. Las ramas se quiebran al secarse y las mujeres hacen fuego con ellas. Cuando Dios perdone a Israel, hará que tiemble la tierra, desde el río Éufrates hasta el río de Egipto. Pero ustedes, los israelitas, los juntará uno por uno, como junta el campesino las espigas. Ese día sonará la gran trompeta. Todos los que estaban prisioneros en el país de Asiria y en el país de Egipto vendrán para adorar a Dios en la santa ciudad de Jerusalén. Capítulo 28. Isaías anunció: qué mal le va a ir a Samaria, capital del reino del norte. Para sus habitantes esa ciudad es como una corona que los llena de orgullo, pero es una ciudad de borrachos y sus jefes son como flores que se secan y se marchitan. Asiria es un pueblo poderoso. Dios lo tiene preparado como una tormenta de granizo, como lluvia torrencial y destructora, como una terrible inundación. Con su poder y su fuerza, Asiria echará por tierra a la ciudad de Samaria, ese adorno de flores marchitas. La arrancará como a fruta madura. Ese día el Dios Todopoderoso será una corona maravillosa para la gente de su pueblo que aún quede con vida. Dios hará que sus jueces sean justos y dará valor a los soldados que defiendan la ciudad. Los profetas y los sacerdotes se atambalean y tropiezan por tanto licor que beben. Están demasiado borrachos para recibir la palabra de Dios. Todas sus mesas están llenas de vómitos. No hay un solo lugar limpio. Además se burlan de mí y dicen: ¿cómo se atreve a darnos lecciones y a enseñarnos lo que dice Dios? Ni que fuéramos niños chiquitos, que estuviéramos aprendiendo a leer. Pues bien, si ustedes no hacen caso, Dios les hablará, pero lo hará en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrán entender. Ya Dios les había dicho: aquí hay tranquilidad, aquí pueden descansar. Pero ustedes no quisieron obedecerlo. Por eso Dios les hablará como si fueran unos niños chiquitos que apenas saben leer. Serán como niños que empiezan a caminar, se caerán de espalda, se lastimarán y no podrán levantarse. Hombres sinvergüenzas que gobiernan en Jerusalén, escuchen bien a Dios. Ustedes se sienten muy seguros por haber hecho un trato con Egipto, pero es un trato de muerte, es un trato engañoso. Por eso Dios dice: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo, porque usaré como guías la justicia y la rectitud. Ustedes confían en que Egipto los protegerá, pero el poderoso ejército de Asiria destruirá esa falsa protección. Quedará anulado ese trato de muerte que hicieron con Egipto. Cuando llegue el momento terrible, una gran desgracia los aplastará. El enemigo los arrastrará cada vez que los ataque. Vendrá día tras día,
vendrá de día y de noche. Cuando oigan que viene el enemigo, se pondrán a temblar de miedo. Será como si se acostaran en una cama demasiado chica. Será como si se abrigaran con una manta demasiado corta. Dios está decidido a actuar como actuó en el monte Perazim. Dios va a manifestar su enojo como en el valle de Gabaón. Dios está a punto de actuar y lo hará de manera misteriosa. Por eso dejen ya de burlarse, no sea que les vaya peor. He sabido que el Dios Todopoderoso ha resuelto destruir todo el país. Presten atención, oigan mis palabras, escúchenlas con cuidado. Cuando el campesino va a sembrar, no se pasa todo el tiempo arando, abriendo surcos y rastrillando el terreno. Primero empareja la tierra, luego arroja las semillas de eneldo o de comino, siembra el trigo en hileras y planta cebada y centeno en los bordes de su campo. Porque el eneldo no se trilla, ni se pasa sobre el comino, la rueda de una carreta. El eneldo se sacude con un palo y el comino con una vara. El trigo no se trilla sin parar, más bien se le pasa una carreta y el grano se separa, pero sin molerlo. Todo esto se aprende de Dios. Todo este conocimiento proviene del Dios Todopoderoso. Dios hace planes admirables y los realiza con sabiduría. Isaías capítulo 29. Jerusalén, ciudad de David, qué mal te va a ir. Sigue con tus celebraciones y haz fiesta año tras año, pero yo te pondré en problemas. Entonces gritarás y llorarás y la ciudad arderá en llamas, como se queman los animales que se ofrecen en el altar. Yo te rodearé con mi ejército, pondré alrededor de ti fortalezas y torres de asalto. Tú serás humillada, quedarás tirada en el suelo. Apenas se oirán tus palabras, tu voz parecerá la de un fantasma. Yo, el Dios Todopoderoso, castigaré de repente a tus enemigos. Los castigaré con truenos, con el estruendo de un terremoto, con incendios, tormentas y tempestades. Los muchos enemigos que te persiguen quedarán hechos polvo, serán arrastrados como paja. Los ejércitos que atacan a Jerusalén y quieren derribar sus fortalezas desaparecerán por completo, como la niebla al salir el sol. Los grandes ejércitos que atacan a Israel morirán de hambre y de sed. Soñarán que comen y beben, pero cuando se despierten tendrán el estómago vacío y la garganta reseca. Ustedes los profetas sigan actuando como unos tontos, sigan como ciegos sin ver nada, sigan tambaleándose como borrachos, aún sin haber tomado vino. Dios ha hecho caer sobre ustedes un sueño muy profundo. Ustedes los profetas deberían ser los ojos del pueblo, pero son incapaces de ver nada. Las visiones que reciben de Dios no pueden entenderlas. Es como si quisieran leer el texto de un libro cerrado. Si se les diera ese libro para que lo leyeran, dirían, no podemos leerlo porque el libro está cerrado. Mientras tanto, otros dicen, no podemos leerlo porque no sabemos leer. Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece, me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. Por eso voy a hacer cosas tan maravillosas que este pueblo quedará asombrado. Entonces destruiré la sabiduría de sus hombres sabios y la inteligencia de sus personas inteligentes. ¿Qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no los vea cuando hacen sus planes malvados? ¿Qué mal les va a ir a los que andan diciendo, nadie nos ve, nadie se da cuenta? Pero eso es un disparate. Es como si el plato de barro quisiera ser igual al que lo hizo. Pero no hay un solo objeto que pueda decir a quien lo hizo, tú no me hiciste. Tampoco puede decirle, no sabes lo que estás haciendo. Dentro de muy poco tiempo el bosque se convertirá en un campo de cultivo y el campo de cultivo se parecerá a un bosque. En ese día los sordos podrán oír cuando alguien les lea en voz alta y los ciegos podrán ver porque para ellos no habrá más oscuridad.
Los más pobres y necesitados se alegrarán en nuestro santo Dios. Ese día desaparecerán los insolentes, los orgullosos y los que solo piensan en hacer el mal. Se acabarán los mentirosos que acusan a otros falsamente. Se acabarán también los que ponen trampas a los jueces y los que con engaños niegan justicia al inocente. Por eso Dios dice, el que rescató a Abraham, de ahora en adelante, los israelitas no sentirán más vergüenza. Cuando sus descendientes vean todo lo que hice entre ellos, reconocerán que soy un Dios santo y me mostrarán su respeto. Los que están confundidos aprenderán a ser sabios, hasta los más testarudos aceptarán mis enseñanzas. Capítulo 30. Dios dijo, ¿qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes? Hacen planes sin tomarme en cuenta y pecan una y otra vez. Piden ayuda al rey de Egipto, pero sin consultarme. Buscan refugio bajo su poder, pero ese rey no podrá protegerlos. Egipto no les dará refugio. Ustedes los israelitas han mandado embajadores hasta las ciudades egipcias de Zoán y de Anés, pero van a quedar avergonzados porque esa gente inútil, en vez de ayudarlos, les causará muchas desgracias. Esto dice nuestro Dios acerca de Egipto, ese animal feroz del desierto del sur. Los israelitas llevan a Egipto todos sus tesoros y riquezas. Todo eso lo llevan a lomo de burro y de camello. Cruzan el desierto, que está lleno de peligros. Allí hay leones feroces, víboras y dragones voladores. Pero Egipto no podrá ayudarlos. Por eso he dicho acerca de él, perro que ladra no muerde. Entonces Dios le dijo a Isaías, ven ahora y escribe este refrán, ponlo sobre una tablilla, para que sirva de testimonio y siempre se recuerde. Isaías dijo, los israelitas son un pueblo que no quiere obedecer las enseñanzas de Dios, son infieles y rebeldes, no quieren que los videntes cuenten sus visiones, tampoco quieren que los profetas le digan la verdad. Prefieren que les hablen de cosas agradables, prefieren seguir creyendo que todo les saldrá bien. A unos y a otros les piden que dejen de obedecer a Dios, no quieren que sigan hablando del Dios Santo de Israel. Por eso Dios les dijo, ustedes rechazan mis advertencias y prefieren confiar en la violencia y en palabras mentirosas. Por lo tanto, su pecado caerá sobre ustedes, como un muro alto y agrietado que se viene abajo cuando uno menos se lo espera. Será como un jarro que se rompe por completo. Tan pequeños son los pedazos que no sirven para nada, ni para remover el fuego, ni para sacar agua de un pozo. Por lo tanto, así dice el Dios Santo de Israel, vuelvan a obedecerme y yo les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo. Pero ustedes me rechazan, prefieren escapar a caballo o en carros muy veloces. Pues bien, si así lo prefieren, tendrán que huir a caballo, pero sus perseguidores serán más veloces que ustedes. Bastará un solo enemigo para llenar de miedo a 1000. Serán suficientes 5 de ellos para amenazar a todos ustedes. Y cuando todo haya terminado, de ustedes quedarán tan pocos que parecerán un poste solitario en la parte alta de un monte. Nuestro Dios ama la justicia y quiere demostrarles cuánto los ama. En verdad Dios ama a los que confían en Él y desea mostrarles compasión. Y ustedes, israelitas que viven en la ciudad de Jerusalén, ya no tienen por qué llorar. Dios les tendrá compasión tan pronto como le pidan ayuda. En cuanto oigan sus gritos, les responderá. Y si acaso les envía algún sufrimiento, ya no se quedará escondido. Dios es su maestro y ustedes lo verán con sus propios ojos. Si acaso dejan de adorarlo, oirán una voz que les dirá, no hagan eso, porque eso no me agrada. Adórenme solo a mí. Ustedes llegarán a ver como basura sus ídolos de oro y plata. Entonces, cuando siembren sus campos, Dios les enviará lluvia. Así la tierra producirá trigo en abundancia.
Ese día su ganado tendrá mucho lugar donde pastar. También los bueyes y los burros que trabajan en sus campos podrán alimentarse de ricos pastos. Cuando Dios castigue a sus enemigos y destruya sus fortalezas, bajarán de las colinas y de las altas montañas grandes corrientes de agua. Ese día Dios les sanará las heridas, porque ustedes son su pueblo. La luz de la luna será tan brillante como la del sol, y el sol brillará 7 veces más. Será como si brillaran 7 soles juntos. Isaías continuó diciendo, miren a lo lejos, Dios mismo se acerca. Su furia es como fuego ardiente, sus labios y su lengua son un fuego destructor. El aliento de Dios parece un río desbordado que todo lo inunda. Dios viene contra las naciones para derrotarlas por completo y hacerlas perder el rumbo. Ustedes en cambio escucharán canciones como en una noche de fiesta. Irán con el corazón alegre como los que caminan al ritmo de las flautas. Irán al monte de Dios, pues Él es nuestro refugio. Dios dejará oír su voz majestuosa y nos demostrará su poder. Sus rayos, aguaceros y granizos son destructores como el fuego. Cuando Asiria oiga la voz de Dios, sabrá el castigo que le espera y se llenará de miedo. Dios la atacará en la guerra y cuando la destruya, sonarán arpas y tambores. Desde hace ya mucho tiempo, Dios tiene preparado un lugar de castigo para Asiria y para su rey. Es un lugar ancho y profundo y tiene mucha leña. Cuando Dios sople sobre ella, la leña se encenderá como una lluvia de azufre. Ahora vamos a comenzar a leer el libro de Esdras, capítulo 1. Capítulo 1. En el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia. Este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino. El Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey sobre todas las naciones y me encargó que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo, tienen mi permiso para ir a Jerusalén. El Dios de Israel vive allí y los ayudará. Todos los que decidan ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción, recibirán de sus vecinos ayuda en dinero, mercadería y ganado. También recibirán donaciones para el templo de Dios. Ciro, rey de Persia. Con esta orden se cumplió la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Jeremías. Cuando los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín se enteraron de esta orden, sintieron que Dios les pedía que fueran a Jerusalén para reconstruir su templo. Lo mismo sintieron los sacerdotes, sus ayudantes y muchos otros judíos. Todos sus vecinos les dieron recipientes de oro y plata, mercadería, ganado y otros objetos valiosos, además de muchas donaciones. Por su parte, el rey Ciro le ordenó al tesorero Mitrídates que les devolviera a los judíos los utensilios del templo de Dios. Estos utensilios los habían sacado del templo de Jerusalén el rey Nabucodonosor y los había llevado al templo de sus dioses. Mitrídates se aseguró de entregarle todos estos utensilios a Sesbazar, gobernador de Judá. Los utensilios entregados fueron 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de un mismo juego y una gran cantidad de otros utensilios. En total, el tesorero entregó 5400 utensilios de oro y plata. Todo esto se lo llevó Sesbazar a Jerusalén cuando regresó con los judíos que muchos años atrás habían sido llevados a Babilonia. El rey, capítulo 2. El rey Nabucodonosor se había llevado cautivos a Babilonia a muchos judíos. Los que volvieron de allá fueron los hijos de estos cautivos. Varios líderes regresaron a Jerusalén y a las ciudades de Judá bajo el mando de Zorobabel. Esta es la lista de los líderes que regresaron.
Josué, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reún y Baana. Los otros judíos que volvieron fueron los siguientes. De la familia de Paros, 2.172 personas. De la familia de Cefaías, 372 personas. De la familia de Ará, 775 personas. De la familia de Pas-Moab, que descendía de Josué y Joab, 2.812 personas. De la familia de Elán, 1.254 personas. De la familia de Zatú, 945. De la familia de Sakai, 760 personas. De la familia de Binui, 642 personas. De la familia de Belbai, 623 personas. De la familia de Asgad, 1.222. De la familia de Adonicán, 666. De la familia de Bigbai, 2.056. De la familia de Adín, 454. De la familia de Ezequías, 98. De la familia de Bersai, 323. De la familia de Jorá, 112. De la familia de Hasún, 223 personas. De la familia de Gulbar, 95 personas. También volvieron algunas familias que habían vivido en las siguientes ciudades y pueblos. De Belén, 123 personas. De Netofá, 56. De Anató, 128. De Bet-Asmavé, 42. De Kiriath-Jearim, Kefirá y Beerot, 743. De Ramá y Geba, 621. De Micmas, 122. De Betel y Ai, 223. De Nebo, 52. De Magbis, 156. De Elán, 1.254. De Arín, 320. De Lod, Hadid y Ono, 725 personas. De Jericó, 345. De Sená, 3.630. También volvieron las siguientes familias sacerdotales. De la familia de Jedaías, que descendía de Josué, 973. De la familia de Imel, 1.052. De la familia de Pashur, 1.247. De la familia de Arín, 1.017 personas. Las familias de la tribu de Leví que volvieron eran las siguientes. De las familias de Josué y de Casmiel, que descendían de Obías, 74 personas. De las familias de los cantores, que descendían de Asaf, 128. De las familias de Ater, Talmón, Acub, Atita, Sobai y Salún, que eran los guardianes de las entradas del templo, 139 personas. De los sirvientes del templo volvieron las familias que descendían de Siá, Azufá, Tabao, Queros, Siá, Padón, Lebana, Agabá, Acú, Agá, Salmai, Anán, Gidel, Ahar, Reaía, Resín, Necodá, Gazán, Usá, Paseá, Besai, Asná, Meonín, Nefusín, Bakbuk, Acufá, Arur, Basluk, Meidá, Arsá, Barcot, Sísara, Temá, Nesía, Abitá. Las familias de los sirvientes de Salomón que volvieron fueron Sotai, Soferé, Perudá, Jaala, Dalcón, Gidel, Cefatía, Atil, Poquere, Sebaín, Amón. Así que los sirvientes del templo y de Salomón que volvieron fueron en total 392. Desde los pueblos de Tel-Melá, Tel-Alzá, Querub, Imer y Adón, llegaron algunas familias que descendían de Delaías, Tobías y Negodá. Eran en total 652 personas, pero no pudieron comprobar que eran judíos. De las familias sacerdotales llegaron las de Obaías, Cos y Barzilai. Este último se llamaba así porque se había casado con una de las hijas de Barzilai de Galaad y se había puesto el nombre de su suegro. Ellos buscaron sus nombres en el registro de las familias, pero no estaban, así que no pudieron comprobar que eran judíos, por eso no les permitieron ser sacerdotes. El gobernador no les permitió comer de los alimentos ofrecidos a Dios mientras un sacerdote no consultara el Urim y el Tumim, las dos piedritas usadas para conocer la voluntad de Dios.
En total se habían reunido 42.360 personas, además de sus esclavos y esclavas que sumaban 7.337. También había 200 cantores y cantoras. También traían los siguientes animales: 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos jefes de familia llevaron a Jerusalén donaciones para reconstruir el templo de Dios. En total le entregaron 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes, que fue cuanto pudieron dar. Los sacerdotes, sus ayudantes y algunos otros judíos se quedaron a vivir en Jerusalén, pero los cantores, los guardianes y los sirvientes del templo y los demás judíos se fueron a vivir a sus propios pueblos. Capítulo 3. En el mes de Etanín, los judíos ya se habían instalado en sus pueblos, así que fueron a reunirse en Jerusalén. Entonces el sacerdote Josué, hijo de Josadac, y los demás sacerdotes comenzaron a construir el altar de Dios junto con Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus parientes. Hicieron esto para poder ofrecer allí ofrendas para el perdón de los pecados, de acuerdo con las instrucciones que Moisés había dado. A pesar de que tenían miedo de la gente que vivía en ese lugar, colocaron el altar donde había estado antes, presentaron a Dios ofrendas por la mañana y por la noche. También celebraron la fiesta de las ramas, de las enramadas, de acuerdo con lo que ordenaba la ley, y ofrecieron diariamente la cantidad de ofrendas que correspondía. También ofrecieron las ofrendas acostumbradas en la fiesta de la luna nueva y en todas las fiestas dedicadas a Dios. Además, daban a Dios ofrendas voluntarias. Y aunque todavía no habían empezado la reconstrucción del templo, desde el primer día del mes de Etanín comenzaron a presentar a Dios ofrendas para el perdón de pecados. Después le pidieron permiso al rey Ciro para que los habitantes de Tiro y de Sidón cargaran sus barcos con madera de cedro del Líbano y la llevaran hasta el puerto de Jope. A esta gente le pagaron con comida, bebida y aceite, y a los albañiles y carpinteros les dieron el dinero necesario para comenzar el trabajo. Zorobabel y el sacerdote Josué comenzaron la reconstrucción del templo de Dios, 1 año y 2 meses después de haber llegado a Jerusalén. Los ayudaron los sacerdotes, sus ayudantes y todos los judíos que habían regresado a Jerusalén. Y para dirigir los trabajos eligieron a hombres de la tribu de Leví, mayores de 20 años. Así Josué, sus hijos y parientes dirigieron los trabajos de reconstrucción del templo de Dios con la ayuda de Cadmiel y sus hijos, que eran de la familia de Odavías. También los ayudaron de los de la familia de Enadá. Cuando los constructores colocaron los cimientos del templo de Dios, los sacerdotes se pusieron de pie y alabaron a Dios con trompetas. Llevaban puestas sus túnicas sacerdotales. También los descendientes de Leví, de la familia de Asaf, que estaban con ellos, alabaron a Dios haciendo sonar sus platillos, según lo que años atrás habían ordenado el rey David. Al ver que se había comenzado a reconstruir el templo, todo el pueblo gritaba de alegría y alababa a Dios. Los gritos de alegría se mezclaban con el llanto de la gente, y desde lejos se escuchaba el alboroto. Unos cantaban alabanzas y daban gracias a Dios, y otros decían: Dios es bueno, Él nunca deja de amarnos. Muchos sacerdotes, sus ayudantes y jefes de familia lloraban en alta voz, pues ya eran ancianos y habían conocido el primer templo, el templo que hizo Salomón. Capítulo 4. Los enemigos de los judíos se dieron cuenta de que estos habían regresado del exilio en Babilonia y estaban reconstruyendo el templo de su Dios. Así que fueron a ver a Zorobabel y a los jefes judíos y les dijeron:
déjenos ayudarlos a reconstruir el templo de Dios. Nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes. Desde que el rey Esarhadón de Asiria nos trajo a vivir aquí, hemos estado presentando ofrendas a Dios. Pero Zorobabel, Josué y los otros jefes judíos contestaron: no podemos aceptar la ayuda de ustedes. Solo nosotros podemos reconstruir el templo de nuestro Dios, porque así nos lo ordenó el rey Ciro de Persia. Entonces la gente que vivían allí trataban de desanimar a los judíos y meterles miedo para que no reconstruyeran el templo. Además, les pagaron a algunos asistentes del gobierno para que no los dejaran continuar con la reconstrucción. Esto sucedió durante los reinados de Ciro y de Darío, reyes de Persia. Cuando comenzó a reinar Asuero, el nuevo rey de Persia, los enemigos de los judíos le presentaron una acusación contra ellos. Tiempo después hubo otro rey llamado Artajerjes. Al principio de su reinado, Bislán, Mitídrates, Tabeel y sus demás compañeros le escribieron una carta en arameo que fue traducida a persa. El comandante Reún y el secretario Sinsai también le escribieron al rey Artajerjes una carta en contra de los judíos. La firmaron los gobernadores, los jueces y los consejeros de Persia, Erez, Babilonia y Susa. También la firmaron los asistentes de las naciones que habían sido expulsadas de sus territorios por el famoso y gran rey Asnapal. Esas naciones ahora vivían en las ciudades de Samaria y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates. La carta decía así: recibe usted, gran rey Artajerjes, un saludo de nosotros, sus servidores. Queremos informarle que los judíos que salieron de Babilonia y volvieron a Jerusalén están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han comenzado a reparar los cimientos y a levantar los muros de protección. También le hacemos saber que cuando ellos terminen de reparar esos muros y la ciudad esté reconstruida, no van a querer pagar ninguna clase de impuestos y el tesoro del reino sufrirá pérdida. Nosotros estamos al servicio de su majestad y no podemos permitir que lo ofendan de esta manera. Por eso le estamos enviando esta información para que usted mande a revisar los archivos del palacio. Allí encontrará que esa ciudad es una ciudad rebelde y peligrosa para los reyes y sus provincias. Comprobará que ya en otros tiempos se habían organizado en ella rebeliones y que por eso fue destruida. Queremos que su majestad sepa que si se reconstruye esa ciudad y se terminan de reparar sus muros, usted ya no tendrá dominio sobre la provincia que está al oeste del río Éufrates. El rey les envió esta respuesta: saludos del rey al comandante Reún, al secretario Sinsai y a todos sus compañeros que viven en Samaria y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates. He leído la traducción de la carta que ustedes me enviaron y ordené que se hiciera una investigación. Hemos encontrado que esa ciudad ya se había rebelado antes contra otros reyes y que en ella siempre ha habido alborotos. También se comprobó que hubo en Jerusalén reyes poderosos que dominaron en la provincia al oeste del río Éufrates, a quienes se les pagaban toda clase de impuestos. Por lo tanto, ordeno detener la reconstrucción de la ciudad hasta que reciban órdenes mías. Hagan cumplir esta orden enseguida para que no se perjudique más el reino. Tan pronto como Reún, el secretario Sinsai y sus compañeros leyeron la carta del rey Artajerjes, fueron rápidamente a Jerusalén y obligaron a los judíos a detener los trabajos. Así que la reconstrucción del templo de Dios quedó suspendida hasta que el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5. Los profetas Ageo y Zacarías anunciaron un mensaje de parte de Dios a los judíos que vivían en Judá y en Jerusalén. Cuando Zorobabel y Josué oyeron el mensaje, reiniciaron la reconstrucción del templo de Dios y estos profetas los ayudaban. En la provincia que está al oeste del río Éufrates, gobernaba Tatenai y lo ayudaban Setar Boznai y otros servidores del rey. Estos llegaron a Jerusalén y les preguntaron a los judíos:
¿Quién les dio permiso para reconstruir este templo y levantar estos muros? ¿Cómo se llaman sus jefes? Como Dios estaba protegiendo a los jefes judíos, el gobernador permitió que siguieran trabajando hasta que enviara su informe al rey Darío y recibiera su respuesta. Así que el gobernador y sus ayudantes enviaron un informe al rey Darío, el cual decía: recibe usted, rey Darío, nuestros saludos y deseos de paz y bienestar. Es nuestro deber informarle a su majestad que fuimos a la provincia de Judá y vimos que el templo del gran Dios se está reconstruyendo y que están cubriendo las paredes con madera. El trabajo se hace cuidadosamente y la obra avanza. Averiguamos los nombres de los jefes encargados del trabajo para que usted esté enterado. Cuando les preguntamos quién les había dado el permiso para reconstruir este templo y levantar los muros de protección, nos respondieron lo siguiente: nosotros adoramos al Dios Todopoderoso y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado hace muchos años por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados hicieron enojar a Dios, Él permitió que los venciera el rey Nabucodonosor de Babilonia. Ese rey destruyó este templo y envió cautivos a Babilonia a todos los habitantes de Jerusalén. Más tarde, en el primer año de su reinado en Babilonia, el rey Ciro ordenó que se reconstruyera el templo. También ordenó que fueran devueltos los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor había sacado del templo de Dios en Jerusalén y se había llevado a Babilonia. Los utensilios le fueron entregados a Sesbazar, quien entonces era gobernador de Judá. Ciro le había dicho a Sesbazar que llevara esos utensilios al lugar donde había estado antes el templo de Dios y que allí se reconstruyera este templo. Vino entonces Sesbazar a Jerusalén y puso los cimientos del templo. Desde entonces se ha estado reconstruyendo y todavía no se termina. Si le parece bien a su majestad, mande averiguar si hay en los archivos del palacio alguna orden del rey Ciro permitiendo la reconstrucción de este templo. Tan pronto usted tenga información, avísenos lo que ha decidido sobre este asunto. Y terminamos con el Salmo 130 y 131. Salmo 130. Dios mío, yo te llamo pues que estoy muy angustiado. Escúchame, Dios mío, presta oído a mis gritos que te piden compasión. Si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti. Pero tú nos perdonas, por eso mereces nuestra adoración. En Dios he puesto mi esperanza, con todo el alma confío en Él, pues confío en sus promesas. Con ansias espero a Dios, con más ansia lo espero que los vigilantes a la mañana. Los vigilantes esperan que llegue la mañana, y tú, Israel, esperas la llegada de Dios, porque Él nos ama y nos da plena libertad. Dios salvará a Israel de todos sus pecados. Y Salmo 131. Dios mío, yo no me creo más que nadie, ni miro a nadie con desprecio. No hago alarde de grandeza, ni pretendo hacer grandes maravillas, pues no podría llevarlas a cabo. Más bien me he calmado, me he tranquilizado como se tranquiliza un niño cuando su madre le da el pecho. Estoy tranquilo como un niño después de haber tomado el pecho. Israel, pon tu esperanza en Dios, ahora y siempre. Bueno, que Dios me les bendiga, mis hermanos. Hemos terminado las lecturas por hoy. Mañana en el día 60 estaremos continuando con Isaías capítulo 31. Estaremos continuando con Esdras capítulo 6 y terminaremos con el Salmo 133. Que Dios me les bendiga a todos mis hermanos. Amén.